¿Qué tal, chicos? Buenos días, bienvenidos a esta clase. Bueno, pues una semana que iniciamos con un pequeño descanso. Espero que lo hayan aprovechado bien y que pues se sientan más relajados para continuar con nuestro trabajo. Y pues el día de hoy vamos a comenzar con un tema que se llama las abreviaturas, uso de abreviaturas. Vamos a ver algunos otros elementos también de abreviación, pero comenzaremos con que veremos siglas, veremos símbolos y acrónimos, pero hoy nos enfocaremos a las abreviaturas. Entonces, a lo largo de nuestro trabajo académico hemos hecho uso y hemos visto también en diferentes textos las abreviaturas, hemos visto también cómo se puede utilizar estas herramientas para facilitar la escritura, optimizarla y también pues que sea de la mejor forma posible, tenga una mejor comprensión. Entonces, se llama abreviaturas al acortamiento o abreviación de una palabra o una expresión debido a convenciones ortográficas dentro de la lengua escrita, reduciéndola a una letra o a un conjunto de letras y así facilitando su anotación. Entonces, generalmente consisten en la letra inicial mayúscula de la palabra acompañada o no de letras minúsculas y finalizando con un punto. Esta es la forma en la que se escriben las abreviaturas. También las abreviaturas tienen su lugar tradicional en la lengua y muchas de ellas fueron heredadas de lenguas hoy muertas como el latín y el griego, pero otras provienen del lenguaje técnico-científico y de sus usos específicos que se van imponiendo como otra norma. Entonces, pues, ¿cuál es el origen de las abreviaturas? Muchas de las abreviaturas que empleamos hoy en día provienen del latín o el griego antiguo y de hecho algunas son literalmente expresiones latinas que lógicamente ya no existen en el español, pero sobreviven como abreviaturas, como el caso de et al, que proviene de una voz latina et ali, que significa y otros, que esa la podemos encontrar mucho en algunos libros de texto, que significa, cuando se usa cuando tú estás mencionando, por ejemplo, que hay un autor, escribes et al, significa que hay más autores, pero no los vas a mencionar ahí por cuestiones de tiempo. Entonces, en estas lenguas, pues las abreviaturas eran tan empleadas para la escritura de documentos oficiales, como por ejemplo en el Imperio Romano, que el emperador Justiniano se vio forzado a prohibirlas en los documentos oficiales porque hacían casi imposible comprender el mensaje escrito. Entonces, esa tendencia se heredó a las distintas lenguas romances y en los documentos escritos en español medieval es común encontrar numerosas abreviaturas como por ejemplo V.M. que es vuestra majestad, por ejemplo. Y de nuevo, esta tendencia fue tan común y abusiva que el rey francés Felipe el Hermoso, las prohibió en documentación real durante su reinado en el año de 1304. Hoy, las abreviaturas son algo muy común. Hay unas abreviaturas que incluso las damos, algunas personas piensan que así se escribe la palabra, y no, por ejemplo, una abreviatura como etcétera, pensamos que es que así es, etc., pero en realidad es etcétera, y si le escribes etc. punto o etcétera, da exactamente lo mismo, entendemos de qué se trata, ¿no? Entonces, pues en base a su origen, las abreviaturas suelen clasificarse en dos: personales, es decir, las que son creadas de manera íntima o personal por uno mismo, y funcionan únicamente entre una comunidad de entendidos que manejen el mismo código. Entonces, a lo mejor en algún club, cuando estás chateando, a lo mejor tú tienes alguna forma de abreviar algo y la otra persona lo comprende. Ah, bueno, a eso se refiere ese tipo de abreviaturas personales, que son las que tú haces para comprender tus propios textos, ¿no? Y el siguiente tipo de abreviaturas o clasificación de abreviaturas serán las abreviaturas convencionales, y que su origen son históricos y son utilizadas por toda la comunidad de hablantes, ¿ok? Entonces, dentro de estas abreviaturas convencionales, pues hay también ciertas características, como por ejemplo que fueron
que estas convencionales han sido adoptadas por al principio fue una abreviatura personal, pero no toda la abreviatura personal pues llega a ser una convención, sino que ya después de su uso se acordó, se convino adoptarse. A eso se refiere este tipo de abreviatura. Entonces, dentro de las abreviaturas convencionales, pues su forma convencional fue tan extendida que su uso es casi universal. Este tipo de abreviaturas es importante fijarse en las letras de las que constan, por ejemplo, AV o AVDA, que nos dice avenida, y en la forma en la que se escriben, en mayúsculas o en minúsculas, singular o plural, con o sin punto, y estos pues son algunos ejemplos que quiero mencionarles sobre las abreviaturas convencionales para que ustedes sepan o más bien identifiquen cuáles son esas abreviaturas que hacen que hemos adoptado por convencionalismo social, por acuerdo social. Por ejemplo, tenemos la abreviatura antes de Cristo, que ha sido A punto, C mayúscula punto, o también A punto de C punto, antes de Cristo. También Anno Domini, que es A punto de punto, administración, Admon, así es la abreviatura, ADMON, etcétera, que es etc, que ya todos la tenemos identificada, adverbio, ADV, adjetivo, ADJ, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, la palabra ejemplo, por ejemplo, pues escribimos EJ para decir que estamos por hacer una anotación especial, ¿no? Entonces, obviamente hay muchísimas abreviaturas por convencionalismos y la Real Academia de la Lengua Española ha por lo menos detectado 350 abreviaturas de este tipo. Y hay muchas más, muchas que se usan a diario y acaban incorporadas incluso en el lenguaje hablado, como por ejemplo, ay, pues fíjate que pasó esto y etc. O sea, ya no nada más la escribimos, sino que ahora la pronunciamos, como por ejemplo las abreviaturas, las nuevas, como LOL, como OMG, todas estas nuevas abreviaturas se están incorporando a nuestro lenguaje y lo más interesante es que ya no solo abreviamos palabras en nuestro idioma, sino que también aceptamos las palabras abreviadas en idiomas como el inglés, que es más popular, ¿no? Entonces, muchas, como lo dije, se utilizan a diario y se incorporan incluso en el lenguaje hablado y en el diccionario normativo de la Real Academia Española como palabras de derecho. Es decir, ya, por ejemplo, tenemos una palabra que ya se incorporó al diccionario tal cual, una abreviatura que es fax. Ya no se usa, pero en su momento se usaba fax. Y en realidad la palabra completa es facsimil. Facsimil. Y quedó fax. Y entonces tú buscas fax en el diccionario y te va a aparecer que era un teléfono, o sea, todo lo que tiene que ver, ¿no? Que era un sistema de envío de información, como tipo escáner, etc. Entonces, las abreviaturas generalmente tienen esta característica, ¿no? Entonces, también las abreviaturas de los ordinales, de los números ordinales, también ya se están agregando a esta especie de abreviaturas convencionales y se escribe el numeral correspondiente y después el punto y se añade la terminación en forma volada, es decir, en la parte de fuera de esa estructura. Entonces, como por ejemplo, primero escribimos 1, el 0, punto. O primer 1.er o primera 1 y la A a un ladito. Entonces ya estas abreviaturas también forman parte de esos convencionalismos, ¿no? Entonces, en las abreviaturas, pues vuelvo a repetirlo, las utilizamos para muchísimas cosas. Tenemos muchos métodos, muchas cosas cómo abreviar y dentro de los métodos para abreviar vamos a reconocer dos. Primero vamos a reconocer el truncamiento y luego la contracción. La primera implica la eliminación de la parte final o al inicio, de una palabra, por ejemplo, AV por avenida o C punto por calle. A eso se refiere cualquiera de esas, en el caso del truncamiento. Y las abreviaturas obtenidas por truncamiento nunca pueden terminar en vocal, como por ejemplo, aunque en inglés es muy habitual, la abreviación
avenida, AVE, que es avenue en inglés, así se abrevia AVE, punto, es incorrecta en el español. En español es AV, ¿ok? En español las abreviaturas no terminan en vocales. Y en la construcción de abreviaturas por contracción, que era el otro método, se eliminan las letras centrales de la palabra y se dejan solo las letras más representativas, como por ejemplo, seguimos con avenida, AV y DA, y se quita any, ¿no? Entonces sería AVDA. Así sería la abreviatura de nuestra palabra. Entonces, en este segundo método, pues es habitual el uso de la letra, de una letra y las letras finales voladas. Por ejemplo, por administrador sería ADM y de manera más chiquita OR. O la palabra número, que sería la N y la O arriba. Número. Entonces, estas letras voladas pueden reemplazarse por una subraya, especialmente en la escritura manuscrita. Las letras voladas, subrayadas, se consideran ya de la tipografía antigua y se tiende a prescindir de este subrayado. ¿Ok? Entonces, eso es lo que corresponde en cuanto a los tipos de formas de abreviaturas que existen por contracción o por truncamiento, ¿ok? Entonces vamos al siguiente video para hablar sobre más aspectos de las abreviaturas.